¿Por qué hay dos Coreas? El increíble origen de una división histórica. ¿Sabías que Corea del Norte y Corea del Sur, dos países tan distintos como el día y la noche, eran uno solo hace poco más de 70 años? Sí, lo que hoy es una de las fronteras más densas del mundo, antes no existía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Un malentendido en una cena familiar? ¿O tal vez alguien se pasó con la geografía? En este episodio vamos a descubrir cómo un país terminó dividiéndose en dos, y te aseguro que la historia incluye guerra, ideologías enfrentadas y más drama que una novela coreana. Corea es una palabra coreana que significa lugar de paz, y es curioso porque si conoces un poquito de la historia del país, te das cuenta de que calma ninguna, todo lo contrario. Por una parte tenemos Corea del Sur, que es un país súper rico, un país con lo último en tecnología. Y por otro lado tenemos Corea del Norte, que tiene la monarquía totalitaria de Kim Jong-un, que da mucho miedo. Entonces, ¿esto cuándo pasó? ¿Cuándo se dividió Corea en dos? ¿Por qué pasó? Para entenderlo tenemos que irnos hasta el siglo XIX. Corea era un país que todavía estaba unido y de hecho llamaba la atención en el siglo XIX que estuviese tan unido, porque estaba rodeado literalmente de los tres imperios más agresivos de la historia, que son Rusia, China y Japón. De alguna manera, los coreanos habían conseguido tener su propia cultura, su propio idioma y que todo fuese bien. No había ningún problema, hasta que empieza a pasar algo muy cerquita de ellos. Para entender bien toda esta historia tenemos que hablar un poco de Japón. Este país tuvo cerradas sus fronteras durante 300 años. Esto es muy curioso e interesante y dedicaremos un episodio a ello. Los japoneses estaban cerrados a cal y canto y no dejaban pasar ni a los turistas. No me detendré mucho en cómo Japón empieza a abrir sus fronteras, pero básicamente fueron un poco forzados por Estados Unidos, que de alguna manera les obligó para sus propios negocios. Cuando Japón abre sus fronteras descubre lo que está pasando en el resto del mundo. Nos encontramos en el siglo IX, época de la Europa colonialista, donde estábamos todos súper pesados con tener colonias y explotar a los países para enriquecernos nosotros, y Japón quiso apuntarse a ser colonizador. Vio la manera de apropiarse de otras tierras y llenarse los bolsillos, como en toda colonización. Empieza a ser la potencia más poderosa de Asia y ahí comienza lo que ellos llaman la era Meiji, que es básicamente cuando empiezan guerras ellos solos para expandir su fuerza y su influencia. ¿Y qué hacen? Entran en guerra con China, la ganan. Entran en guerra con Rusia, la ganan también. Y se vienen arriba y dicen, aquí al lado que tenemos Corea. Estamos hablando ya de 1910. Entonces le toca el turno a Corea, que si tú miras en el mapa a Corea y lo comparas con China o con Rusia, Corea era un país minúsculo y muy fácil de conquistar. Tengo una amiga japonesa que cuando me contaba toda esta historia parecía avergonzada, un poco lo que nos pasa a algunos españoles con la conquista de América. Es cierto que eso pasó hace muchos años y aún así causa revoltijo de tripas, pero quizás más lo de Corea, porque de esto hace 2 días, como quien dice. ¿Qué quería Japón de Corea cuando se metió ahí? Bueno, qué pregunta más estúpida, ¿qué iba a querer? Pues dinero. Por un lado querían la posición estratégica. Corea estaba situado entre 3 potencias mundiales, Japón, China y Rusia. Por otro lado, Japón no tenía suficientes recursos naturales en su propio territorio, y Corea ofrecía acceso a recursos importantes como el carbón y los minerales. Además, la tierra fértil de Corea era ideal para la agricultura, lo que proporcionaba alimentos y materias primas que Japón necesitaba para su desarrollo industrial y militar. Japón explotó la mano de obra coreana y sus recursos naturales, implementando políticas que favorecían a las empresas japonesas y construyendo infraestructura como carreteras y ferrocarriles, principalmente en beneficio de Japón. Algo que se veía mucho en el siglo XIX en Europa era que se pensaba que la gente colonizada era inferior a nosotros. Los japoneses pensaban eso sobre los coreanos. Los ciudadanos coreanos sufrieron mucho durante la ocupación, que duró 25 años. Lo que tuvieron que pasar fue un horror. Se les obligó a cambiar su idioma y sus nombres, despojaron a los campesinos de sus tierras y les obligaron a trabajar para ellos en jornadas interminables. Explotaron todos los recursos naturales. Lo que hicieron con las mujeres mejor ni mencionarlo. Cualquier intento de resistencia fue brutalmente aplastado. Los coreanos que se oponían a la ocupación eran perseguidos, encarcelados o ejecutados. Hubo movimientos independentistas, pero Japón respondió con violencia y represión. La división de las dos Coreas sucedió tras la Segunda Guerra Mundial. Japón perdió. Las potencias ganadoras, Rusia y Estados Unidos, se repartieron Corea, de tal manera que Rusia se quedó con el norte
y Estados Unidos se quedó con el sur. La Guerra Fría en 1948 hizo imposible que las dos superpotencias se pusieran de acuerdo sobre cómo reunificar Corea. En el norte, los soviéticos apoyaron a Kim Il-sung, quien fundó un estado comunista, mientras que en el sur, con el apoyo de Estados Unidos, se creó un gobierno prooccidental liderado por Syngman Rhee. Desde entonces, Corea del Norte y Corea del Sur han seguido caminos completamente diferentes. El norte se convirtió en una dictadura comunista bajo la dinastía Kim, mientras que el sur se desarrolló como una democracia capitalista. La zona desmilitarizada, bueno, esto parece una ironía, se llama así, pero no se corresponde con la realidad. De hecho, es la frontera más fortificada del mundo. Esta zona es la que separa a ambos países. Y después de haber contado la parte dura y triste, vamos a cambiar el chip y vamos a adentrarnos en las curiosidades de Corea del Sur, que son las que podemos conocer. Corea del Sur es el país de las cafeterías temáticas. ¿Te gustaría tomar café rodeado de gatos? ¿O tal vez en una cafetería inspirada en Harry Potter? Pues en Seúl lo puedes hacer. Es más, los surcoreanos están tan obsesionados con el café que tienen una de las tasas de consumo per cápita más altas del mundo, superando incluso algunos países europeos como Italia. En Corea del Sur, los videojuegos son casi una religión. Tienen los famosos PC Banks, cafés llenos de computadoras, donde los visitantes pasan horas jugando a todo tipo de juegos online. Además, los deportes electrónicos o eSport son tan importantes que los jugadores profesionales de videojuegos son celebridades y tienen ligas televisadas. En Corea del Sur, el Suneung es el examen de acceso a la universidad y el país entero se paraliza el día que se celebra. Literalmente, los aviones no pueden volar durante los momentos clave del examen para no hacer ruido y la gente conduce en silencio para no molestar a los estudiantes. Es casi como si fuera el mundial de los exámenes. Si pensabas que WhatsApp era popular, en Corea del Sur no es nada en comparación con KakaoTalk. Esta app de mensajería es tan parte en la vida cotidiana que la mayoría de los surcoreanos la usan para todo, desde hacer compras hasta pagar el bus. En Corea del Sur, las tiendas de conveniencia como GS25, 7-Eleven o CU están literalmente en cada esquina y aunque son técnicamente competidores, todas ofrecen productos muy similares. Puedes encontrar desde ramen instantáneo, bebidas y snacks, hasta comidas preparadas y hasta puedes calentar la comida ahí mismo. Lo mejor de todo es que están abiertas 24/7. Son perfectas para cuando te entra hambre a las 3 de la mañana. Una cosa curiosa es que todas estas tiendas están organizadas de manera muy parecida. Es casi como si tuvieran un manual secreto. Las neveras se encuentran en el mismo lugar, los estantes de ramen al fondo y las cajas de pago al frente. Esto hace que moverse por ellas sea súper fácil y no importa en qué parte del país estés, siempre te sentirás como en casa cuando entras en una. Muchas tiendas de ropa, especialmente las cadenas de moda rápida, ofrecen prácticamente los mismos estilos. Esto hace que sea muy fácil encontrar a gente vestida de manera similar. Además, estas tiendas tienden a seguir las últimas tendencias globales, pero con un toque surcoreano, lo que refuerza ese aspecto homogéneo. La cultura surcoreana pone mucho énfasis en la apariencia y la uniformidad, por lo que no es raro que las personas se esfuercen en seguir los mismos estándares estéticos. Esto se ve no solo en la ropa, sino también en los cortes de pelo, el maquillaje y hasta los accesorios. Y aunque parezca que todos visten igual, lo que hacen es lograr que su imagen personal sea impecable sin destacar demasiado. Es una especie de elegancia colectiva, y así, la historia de Corea pasó de una dolorosa división con conflictos y una frontera que sigue siendo uno de los puntos más tensos del planeta, a convertirse, al menos en el sur, en un país lleno de innovaciones, cultura pop y curiosidades que han conquistado al mundo. Es increíble cómo un lugar con una historia tan dura se ha reinventado hasta convertirse en la cuna del K-pop, el paraíso del skincare y de las cafeterías temáticas más locas. Así que después de todo, Corea del Sur ha demostrado que se puede pasar del drama a la diversión, y nosotros encantados de disfrutar de sus sorpresas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Ahora te toca a ti. ¿Te imaginabas que la historia de las dos Coreas era tan compleja y reciente? ¿Y cuál de estas curiosidades te ha dejado más con la boca abierta? Déjame tus respuestas en los comentarios. Quiero saberlo todo y si te ha gustado este episodio, no olvides darle al like y suscribirte, que aquí siempre hay más historias fascinantes esperando ser descubiertas por ti. Nos vemos en el próximo.